¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. El pasado 2 de julio se cumplieron 104 años de la muerte de don Porfirio Díaz, que falleciera precisamente el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París, Francia. Y hoy te quiero hablar un poquito de lo que fue el porfiriato. Porfirio Díaz está considerado como el presidente que más tiempo ha permanecido en la presidencia de la República, ya que fue que en 1876 por primera vez llegó a la presidencia y en 1880 a 1884 fue su compadre Manuel González el que ocupó dicho cargo, y en 1884 hasta 1911 va a ocupar el cargo de presidente de México de manera ininterrumpida. El gobierno de Porfirio Díaz se va a caracterizar principalmente porque se va a presentar un contraste entre las cosas positivas y las cosas negativas que tuvo su gobierno. Es un personaje que de por sí pues es muy controvertido, muy defendido por un sector de la población y muy repudiado por otro. Yo te invitaría a que estudies un poco más a fondo para que conozcas qué fue en realidad lo que movió a Porfirio Díaz y el beneficio que trajo a México durante su gobierno. Bueno, pues lo más destacado es que él, habiendo combatido a los franceses y habiendo sido testigo de varias luchas civiles intestinas dentro de México que entre mexicanos se habían librado, por ejemplo la guerra entre liberales y conservadores que había derramado mucha sangre, pues cuando él llega a la presidencia va a pretender pacificar el país y lo va a hacer a la fuerza. Por ejemplo, va a crear la policía rural que va a proteger los caminos para que pueda efectuarse el comercio y la gente pueda transitar de una ciudad a otra con toda seguridad, sin miedo a ser asaltado por estos bandidos. También va a dejar sin efecto las leyes de reforma que Benito Juárez había hecho y que habían perseguido a la Iglesia Católica. No las quita de la Constitución, pero no las aplica, y de esa manera logra que no hubiera ya esa guerra entre liberales y conservadores. Precisamente hoy me encuentro aquí en el Monumento a la Revolución, en el Monumento a la Independencia de México, porque pues precisamente se va a construir, se va a inaugurar en 1910, cuando don Porfirio pretendía celebrar con bombo y platillo el primer centenario de la independencia nacional. Sabemos que en 1910 la revolución inició, y pues bueno, al año siguiente, 1911, Porfirio Díaz va a renunciar. Otra característica del porfiriato es que que negoció la deuda externa y de esa manera pues empezó a pagarla y a disminuirla a nivel general con todas las naciones a las que le debíamos. También va a ser un gobierno austero en el sentido de que va a bajarle el salario a los funcionarios de gobierno, y todo ese dinero pues lo va a invertir en la nación. Era un presidente que pues no gustaba de los yanquis, de los estadounidenses, sobre todo del gobierno pues hablando, y en ese sentido pues quitó algunas bases militares que los Estados Unidos tenían en nuestro territorio, y también pues les va a quitar ciertos beneficios económicos que tenían sobre nuestro país, y en cambio va a voltear hacia Europa, principalmente hacia Francia y hacia Inglaterra, a quienes les va a ofrecer pues algunas inversiones. Por ejemplo, los ingleses pues van a venir a nuestro país y van a construir las vías de ferrocarril. De esa manera el ferrocarril va a modernizar a la nación y se va a poder comerciar a lugares más lejanos, a ciudades más distantes dentro del país, dentro del territorio nacional. Y bueno, otra situación pues que también va a ocurrir es que va a modernizar esta Ciudad de México. Aquí, por primera vez, Porfirio Díaz va a electrificar la ciudad, cosa que antes no existía. Tú recordarás la figura aquella de El Sereno, aquel policía nocturno de las ciudades que todas las noches pasaba por las esquinas, por las calles y decía, por ejemplo, las 10 y todo sereno. Y él se encargaba de que las lámparas alumbradas por velas en las ciudades pues estuvieran encendidas y de apagarlas cuando ya la luz del día pues estaba presente. Don Porfirio va a electrificar la Ciudad de México y algunas otras importantes como la ciudad de Guadalajara. Y de esa manera pues ya va a haber electricidad no solamente en las calles, sino también dentro de los hogares de los mexicanos. Hay una anécdota en el sentido de que antes la gente decía, por ejemplo, que no se había quemado las pestañas estudiando
pues para no aprovechar los estudios que ahora tenía para poder conseguir un buen trabajo. Y esto es porque antes de don Porfirio, cuando no había electricidad en las casas, pues la gente que estudiaba lo hacía por las noches y se acercaba tanto a la vela que inclusive se llegaba a quemar las pestañas, de ahí viene ese dicho. Bueno, pues también don Porfirio utilizó una educación nacionalista a través del positivismo, del sistema positivista. Él quería que México tuviera a través de la educación un sentimiento patriótico y orgulloso de su nación, y le va a empezar a dar una identidad histórica al país. Es cierto también que esa modalidad de pacificar el país a la fuerza pues hizo que toda la gente que se estuvo inconforme con él pues fuera impedida de manifestarse, como en Cananea, por ejemplo, o como en Río Blanco, en donde al enterarse de que había manifestantes en contra del gobierno porque no había 8 horas de laborales como las hay ahora, ni había prestaciones de seguridad social, ni mucho menos. Bueno, pues cuando se entera que hay una manifestación contra el gobierno, él telegráficamente contesta: mátalos en caliente. Era prácticamente el lema, y pues no toleraba que se le criticara de ninguna forma, ¿no? Admiraba mucho a Francia, de tal forma que la moda empezó a ser francesa. Inclusive Francia se hermana con México y entre otras cosas le regaló el kiosco que está actualmente en la Plaza de Armas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fue un regalo de Francia a don Porfirio y ahí se colocó. De hecho, Guadalajara era una ciudad que Porfirio Díaz acostumbraba a visitar como vacacional. También otra cosa pues es que la economía pues le fue muy bien, pero aquí lo malo fue que se reflejó sobre todo en las clases altas. Las clases alta y baja se manifestaron muy vivamente. O sea, había una clase muy alta y una clase muy baja, muy pobre. Eso fue lo malo de don Porfirio, y además pues el que no permitiera que se le criticara. Sin embargo, bueno, pues llegó el momento en algún periodo de su gobierno que el dólar estuvo a $1 mexicano, y cuando él se retira en 1911 pues deja las arcas de la nación con suficiente dinero para hacer frente a los siguientes años. Nada más que los gobiernos postrevolucionarios que vinieron pues lo despilfarraron precisamente en la Revolución Mexicana. Esta grandeza o genialidad económica pues no era propiamente de don Porfirio, sino que fue de su secretario de Hacienda, José Ives Limantur. Otra cosa muy interesante que te quiero decir de don Porfirio pues es que él, siendo indígena de raza pura, indígena zapoteco, igual que Benito Juárez, pues quien lo viene a refinar en sus modales va a ser su esposa, doña Carmelita Rubio. Ella le va a enseñar a vestirse, a anudarse la corbata, a comer con cubiertos, a conducirse con cierta elegancia con las personas. Cabe destacar que también hay muchas cosas que decir de don Porfirio. Imagínate, 31 años en el poder, pero también en su época, me estoy acordando ahorita de Juventino Rosas, aquel compositor guanajuatense que compuso el famoso vals Sobre las olas. Bueno, pues fue en esta época de don Porfirio Díaz, y también Juventino Rosas le compuso un vals a la esposa de Porfirio, un vals llamado Carmen, precisamente. Bueno, pues finalmente la Revolución Mexicana estalló el 20 de noviembre de 1910, y al año siguiente, 1911, después de los primeros estallidos de la Revolución, Porfirio Díaz decide renunciar a la presidencia y salir exiliado hacia Francia. Sale en 1911 en el vapor Ipiranga desde Veracruz hasta Francia, y allá pasa los últimos 5 años de su vida. Incluso le toca visitar a la casa en donde están los lisiados del ejército francés, aquellos que en su momento vinieron a México a apoyar a los conservadores y a defender a Maximiliano de Habsburgo, aquellos que don Porfirio derrotó en muchas de las batallas. Y bueno, pues ahí se van a reencontrar y le van a entregar a don Porfirio la espada de Napoleón Bonaparte como un reconocimiento a su genialidad militar. Bueno, finalmente, como te decía al principio, el 2 de julio de 1915, don Porfirio Díaz Mori, bueno, su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, va a fallecer en la ciudad de París, y sus restos están depositados, descansando desde aquel año de 1915 hasta el día de hoy en el cementerio de Montparnasse, París. No se ha querido
hay algún sector muy importante en México, sobre todo en el político, que no ha querido reconocerle a don Porfirio el legado que le dejó a México y no quieren que sus restos regresen a nuestra nación. Bueno, pues espero que esta cápsula te haya sido de utilidad, que hayas aprendido un poquito más sobre el porfiriato, una etapa que efectivamente pues es controvertida, porque pues así como hubo mucha modernidad y mucha riqueza, pues lo fue más bien para un sector. En cambio también hubo pobreza, hubo abuso en los trabajadores del campo y en los obreros. La brecha entre las clases alta y baja se extendió y se ahondó demasiado. Y bueno, pues don Porfirio Díaz, al final de cuentas, pues no se vio aplicado en la realidad a la mayoría de la población, pues esta tranquilidad económica que él había promovido y educacional, porque además en su época había mucho analfabetismo. Pues bueno, gracias por escucharla, gracias por verla, dale like, compártela y te pido que estés al pendiente de una nueva cápsula de historia. Hasta pronto.